Bueno, hoy vamos a hablar de uniones químicas. Habíamos estado hablando de los átomos que tienen en su estructura, en el núcleo, los protones y los neutrones, y alrededor los electrones. Habíamos visto la configuración electrónica y los electrones del último nivel para armar las estructuras de Lewis de cada elemento. Bueno, ¿cómo se unen los átomos? Dijimos que los electrones del último nivel se reordenaban para alcanzar una estructura estable. Habíamos hablado de la regla del octeto, que es a lo que todo elemento quiere llegar para parecerse a los gases nobles. Estos enlaces, cuando se unen los átomos, ¿sí?, liberan energía. Y la regla del octeto, que decía que átomos de distintos elementos se unen compartiendo, transfiriendo electrones para llegar a 8 electrones en su capa más externa, ¿sí? O sea, serían los electrones del último nivel, como veníamos hablando. Bien, vamos a ver la clasificación de uniones. Tenemos las uniones iónicas, las uniones covalentes y las uniones metálicas. Hoy nos vamos a enfocar principalmente en la unión iónica, pero vamos a dar un pequeño resumen de la unión covalente y unión metálica que vamos a ver en las siguientes clases. La unión iónica se produce entre un metal y un no metal. No forma moléculas, forma redes, ¿sí? Las redes son de este estilo, forman como si fuera una cuadrícula, ¿sí? Es una red de iones. Ahora vamos a ver un poquito más qué significa esto. Bueno, estábamos hablando de uniones químicas, adentro uniones químicas de iónicas, que eran la unión entre metales y no metales, ¿sí? Y habíamos dicho, como para tener en mente, que en las uniones iónicas los electrones se roban. Esto para tener una noción, ¿sí? O sea, técnicamente no puedo decir se roban los electrones, pero es para tener una idea de qué es lo que está pasando. O sea que uno de los dos elementos se va a quedar con todos los electrones. Bien, vamos a un ejemplo. El ejemplo que habíamos visto era el sodio y el flúor. Para empezar a armar la unión tengo que escribir la configuración electrónica. Entonces, para eso necesito saber el número atómico del sodio y del flúor. Del sodio dijimos que era el 11, del flúor dijimos que era el 9. Bien, entonces escribamos la configuración electrónica del sodio. Arrancamos 1s2, 2s2, 2p6, hasta ahí vamos 10, 3s1, ¿sí? Tengo 2 más 2, 4, más 6, 10, más 1, 11. Entonces eso me da el número atómico del sodio. Vamos con la configuración electrónica del flúor. Y arrancamos igual. 1s2, 2s2, acá voy 4, y 2p5, ¿sí? Porque 4 más 5, 9. Yo quiero llegar a 9, ¿sí? Bien. Ahora vamos a escribir la representación de Lewis de cada uno de estos elementos. El número, el nivel más externo es el 3 en el caso del sodio. Entonces voy a tener un solo electrón, ¿sí? Entonces vamos a hacer el sodio con un electrón.
En el caso del flúor, el nivel más externo es el 2. Y tengo en total 2 más 5, 7 electrones. O sea que voy a tener flúor con 7 electrones alrededor. Bien, ¿cómo los vamos a unir? El que es el no metal roba. En este caso el no metal es el flúor, ¿sí? Entonces voy a tener el sodio por un lado y el flúor, que los vamos a poner entre corchetes para indicar que el flúor es el que roba, ¿sí? Primero se pone al que le robaron y después el que roba. Le ponemos sus 7 electrones alrededor. Y le ponemos también el electrón que se robó. Ahora, habíamos visto que en la tabla periódica todos los elementos son neutros, o sea, tienen la misma cantidad de protones que de electrones. En este caso, como los electrones están cambiando de lugar, ya no van a tener la misma cantidad. Entonces, en el sodio dijimos que el número atómico es el número de protones, o sea que tengo 11 protones. Sigo teniendo la misma cantidad de protones, ¿sí? Pero si ahora le saco 1, me van a quedar 2 más 2, 4, más 6, 10 electrones, ¿sí? O sea que vamos a escribir acá 10 electrones. O sea, ¿qué le va a quedar a esto? Una carga positiva. Esta carga positiva se la vamos a poner acá al sodio, ¿sí? Sodio más. Y ahora vamos a ver qué pasa con el flúor. El flúor tenía 9 protones y tenía 9 electrones y ahora sumó uno más, ¿sí? Porque se lo robó al sodio. Entonces ahora va a tener 10 electrones. Entonces esto me va a quedar una carga negativa. ¿Dónde voy a poner ese menos? Acá en el flúor. Y esa es la Lewis del compuesto iónico. Así termina. La fórmula para esto va a ser sodio flúor. ¿Sí? Esta es la fórmula. Bien. Cuando yo meto un ion, una red iónica en agua, esta se va a disolver y lo que va a hacer es romper esos enlaces que habíamos visto en la imagen anterior, ¿sí? Todos estos enlaces que hay entre los distintos iones se van a romper para estar divididos en forma de cationes y aniones. El que es positivo se llama catión y el que es negativo se llama anión, ¿sí? Como habíamos visto en el ejemplo, el sodio sería el positivo, ¿sí? En este caso el catión sodio, y el anión sería el cloruro, perdón, el fluoruro habíamos visto. Bien, vamos con un resumen entonces sobre la unión iónica. Ocurre entre metales y no metales, dijimos, ¿sí? Recuerden que en la tabla periódica los metales que vamos a utilizar son los de las primeras dos columnas y los que están a partir del grupo 3A, ¿sí? Y después los no metales que también están a partir del grupo 3A en forma escalonada, ¿sí? Recuerden que hay como un escaloncito en la tabla periódica. Bueno, propiedades que vamos a tener que tener en cuenta, ¿sí? De la unión iónica son que forman redes, no forman moléculas, ¿sí? Poseen puntos de fusión y ebullición altos, ¿sí?
Fusión era el cambio de estado del estado sólido al estado líquido, y ebullición era el cambio de estado del líquido al gaseoso. Son sólidos a temperatura ambiente. Hay uno que nosotros conocemos muy bien y es la sal de mesa, la que usamos todos los días. Ese es cloruro de sodio, ¿sí? Forma redes, como la actividad que les voy a enviar junto con el archivo, y son sólidos a temperatura ambiente. Son solubles en agua, ¿sí? Si yo pongo sal en agua, se disuelve. Y son sustancias duras y frágiles, ¿sí? En estado sólido no conducen la corriente eléctrica, pero sí en estado líquido o disueltos, ¿sí? O sea, si yo los paso del sólido, hago el proceso de fusión para que quede líquido, sí va a conducir la electricidad, porque funciona como cationes y aniones, positivos y negativos, ¿sí? Y si no, disueltos en agua. Alguna vez habrán visto que si el agua tiene sal, conduce la electricidad, ¿sí? Bueno, y la Lewis, habíamos visto, esta sería la del cloruro de sodio, esta es la de la sal de mesa, la que usamos todos los días, ¿sí? Que es el sodio con un solo electrón, y el cloro, que si escribe en su configuración electrónica, tiene 7 electrones alrededor, ¿sí? Bien, ¿cómo me va a quedar? El sodio va a ser un catión, ¿sí? Y le va a quedar con una carga positiva, ¿sí? Este va a ser el catión. Y el cloruro va a ser el anión, ¿sí? Es el ion cloruro, ¿sí? Bien. Vamos a ver ahora un pequeño resumen sobre unión covalente, que las vamos a ver las próximas clases. Es la unión entre dos no metales, ¿sí? Vamos a ver por ahora dos no metales, pero pueden haber muchos más. Comparten los electrones, estos no se roban como en el caso anterior. Se forman moléculas, acá sí forman moléculas, también hay redes covalentes, pero principalmente forman moléculas. No conducen la electricidad y existen dos tipos, polares y no polares. Cuando veamos covalentes los vamos a ver más en profundidad. La Lewis, en el caso de las covalentes, va a ser distinto, ¿sí? Yo no lo voy a tener que poner entre corchetes, sino que va a haber dos electrones que se van a compartir, dos o más electrones que se van a compartir, ¿sí? Y se dibuja un circulito entre los electrones que se comparten. En el caso de las uniones metálicas, son la unión entre metales, que es la que nos falta. Iónica era entre metal y no metal. Covalente entre dos no metales, y las metálicas son entre metales. Forman redes metálicas, ¿sí? Todos los metales que nosotros vemos en realidad son redes, ¿sí? Los electrones son libres entre los metales, o sea, están sueltos saltando de uno al otro, por decirlo de alguna manera, y conducen la electricidad, ¿sí? Los cables que tenemos en nuestra casa son todos metálicos, ¿sí? Son de cobre. ¿Por qué? Porque al estar los electrones libres, fluye la electricidad, ¿sí? Bien, los electrones forman una red alrededor de los núcleos de los metales, o sea, lo que se arma es una red de los metales, que serían las partes de los protones, ¿sí? Y los electrones están alrededor dando vueltas, se comparten entre todos. Bueno, les voy a mandar un archivo que tiene el resumen sobre las uniones iónicas y la actividad para que hagan. Y nos vemos el jueves que viene. Hasta luego, chicos.